Deadpool y Wolverine ha llegado con gran anticipación, prometiendo una explosiva mezcla de humor irreverente, acción y nostalgia. Ryan Reynolds regresa con el sarcástico y carismático Wade Wilson, mientras que Hugh Jackman retoma su icónico papel como Wolverine, ofreciendo una química en pantalla que es tanto hilarante como conmovedora. La película parte del universo cinematográfico de Marvel, explora nuevas dimensiones y sorpresas para los fans, destacando por su habilidad para manejar la complejidad de personajes y tramas multiversales, con un equilibrio perfecto entre caos y comedia. Este filme, clasificado para adultos, se presenta como un homenaje a la era dorada de los superhéroes de Marvel en Fox, brindando una experiencia cinematográfica que promete no decepcionar. Bienvenidos a Peli Express, donde podrás disfrutar de esta y otras películas increíbles. Trae unas golosinas contigo y acompáñanos a un mundo de lleno de incertidumbre y emociones a flor de piel. La historia comienza con Deadpool en búsqueda de la tumba de Logan, convencido de que el factor curativo de Wolverine podría haberlo mantenido vivo, cuando finalmente la encuentra y desentierra el esqueleto de adamantium. ¡Puto de mierda! La TVA, Autoridad de Variación Temporal, aparece de repente, iniciando una pelea sin previo aviso. Wade, en lugar de matar a los agentes de la TVA, decide contar lo que sucedió el 14 de marzo de 2018 en la Tierra 616F. En ese día, Wade tuvo una entrevista de trabajo con Happy Hogan, quien inicialmente parecía dispuesto a ofrecerle un puesto de seguridad en la Torre Stark. Sin embargo, la charla revela que Wade está teniendo problemas personales con Vanessa y anhela ser parte de un equipo como los Vengadores. Happy detecta su necesidad de pertenecer a algo más grande y, aunque le niega el trabajo, le promete que lo estará vigilando. De vuelta a su tierra natal, la Tierra 10005, Wade trabaja como vendedor de autos, claramente desanimado y sintiéndose irrelevante. Peter intenta animarlo, sugiriendo que podría volver a hacer misiones ocasionalmente, pero Wade ya se ha retirado de ese tipo de vida. Se revela que una de las causas de su depresión es su ruptura con Vanessa, con quien ahora solo mantienen una amistad. Durante una fiesta sorpresa de cumpleaños, donde todos celebran y disfrutan una noche alegre, Wade se entera de que ha sido espiado. Justo después de pedir su deseo, la TVA se presenta queriendo hablar con él. Quítense la ropa, excepto los cascos. Aunque Wade desconfía y se prepara para una posible pelea, los agentes de la TVA logran engañarlo y lo transportan a través de un portal. Deadpool es recibido por Paradox, un agente de la TVA, quien le explica la razón de su captura. Wade comprende que sus viajes en el tiempo en la segunda película fueron la causa, aunque asegura haber destruido la máquina del tiempo. Paradox le revela que ha sido elegido para un propósito mayor: salvar la sagrada línea del tiempo. Wade acepta la misión y se viste con un nuevo traje, pero la situación se complica cuando Paradox le informa que su universo actual será destruido. Según el agente, cada universo tiene un personaje ancla, alguien cuya muerte causará el colapso de esa realidad. En el caso de Wade, el personaje ancla es Logan, quien murió salvando a X-23. Paradox tiene planes de jugar a ser Dios, utilizando una máquina llamada la Destripatiempos, para eliminar toda una línea temporal, ya que no quiere esperar 2000 años para su final natural. Obviamente esto enfurece a Deadpool, quien golpea a Paradox, roba su Tempad y escapa por distintos universos buscando un Logan que pueda salvar su realidad. Wade encuentra diversas versiones de Logan, desde uno enano, otro sin manos, hasta un tuerto que Hulk mata. Incluso se topa con un Logan interpretado por Henry Cavill. Finalmente llegan al peor Logan, un borracho e inestable. Wade lo lleva a la TVA, creyendo haber resuelto el problema al encontrar un nuevo personaje ancla, pero las cosas no funcionan como esperaba. La presencia del peor Wolverine no mejora la situación y Paradox, frustrado, los envía al basurero. Logan no está de humor cuando Wade le explica la situación de su universo. Al parecer, Logan hizo algo cuestionable, lo que lleva a la esperada pelea entre ambos. Justo cuando Logan va a golpear a Wade en la cabeza, Deadpool lo detiene y le propone un trato. Si Wolverine lo ayuda a regresar a salvar a su universo, él pedirá a la TVA que solucionen el problema en el de Logan. La propuesta le parece bien a Wolverine, por lo que decide detenerse. De repente son interceptados por un misterioso personaje que les da indicaciones sobre dónde se encuentran, pero pronto son interrumpidos por una banda de autos modificados al estilo Mad Max. El misterioso personaje resulta ser el Capitán América, pero en realidad no es Steve Rogers, sino Johnny Storm, la antorcha humana. Sin embargo, Pyro contrarresta sus llamas y lo derrota. También aparece Dientes de Sable, el archienemigo de Logan. Wade intenta animar a su amigo, pero Wolverine acaba con él rápidamente. Después de ser capturados con un Mega Imán junto a la antorcha, son llevados a una base donde se encuentran el traje y el esqueleto de un Ant-Man gigante. Allí se enfrentan a un despliegue de variantes de X-Men, desde el Azazel hasta Juggernaut. Pero lo más importante es la aparición de Cassandra Nova, la hermana gemela de Charles Xavier. Wade, en tono de broma, culpa a Johnny de haber hablado mal de Cassandra. ¿Qué? ¿Por qué? Ni siquiera sé qué significa. Lo que resulta en que la antorcha humana se ha despellejado. Cassandra revela que ha estado en este lugar desde bebé, cuando fue podada. Logan intenta atacarla, pero ella esquiva el golpe y se mete en la mente de Wade.
Rápidamente Cassandra explora todos los traumas y problemas recientes de Deadpool, incluyendo su ruptura con Vanessa. Mientras Cassandra está distraída, Logan aprovecha para atacarla, pero sus esfuerzos combinados no son suficientes para derrotarla. De repente aparece Elliot, una criatura temible, y ambos escapan a tiempo. Durante un momento de pausa, Deadpool y Wolverine deciden sincerarse. Wade habla de cómo Logan es el mejor héroe en su universo, mientras Logan admite que en el suyo no fue así. Wade también menciona cómo fue rechazado por los X-Men y los Vengadores, y justo cuando estaba contando que tiene una hija en su universo, son interrumpidos por una versión perruna de Deadpool llamada Dogpal. Poco después aparece el dueño de Dogpal, una versión atractiva de Deadpool sin cicatrices. Este Deadpool alternativo pide a Wade que le devuelva a su perro, lo que obviamente no le cae bien a Wade, aunque no toma represalias. Logan, buscando continuar su misión, le pide algo para movilizarse. Después de conseguir un auto del atractivo Deadpool alternativo, Wade y Logan se despiden de Dogpal, aunque Wade no quería dejarlo. Durante el viaje, Wade menciona accidentalmente su esperanza de arreglar el mundo de Logan. Logan, sospechando, detiene bruscamente el auto y exige saber de qué está hablando. Wade trata de suavizar la situación, pero Logan, sin paciencia para sus mentiras, le recuerda que la única razón por la que lo está ayudando es porque se lo prometió. Esto lleva a la segunda pelea entre ellos, una batalla agotadora que se prolonga hasta que ambos, incapaces de morir, se quedan dormidos. Al despertar, descubren que han sido llevados a una cueva. Wolverine se alegra al encontrar alcohol, pero pronto aparece Elektra, Blade y Gambit, quienes revelan que están escondidos pues consideran imposible vencer a Cassandra, quien controla a Elliot. Informan a Wade y Logan que recientemente enviaron a la Antorcha Humana a luchar contra ella, y Wade, lamentando la pérdida, sugiere unir fuerzas para enfrentarse a Cassandra, mencionando que X-23 se unirá a ellos. Logan, pesimista, comenta que probablemente morirán. Esa noche, Laura, o X-23, tiene una conversación íntima con Logan, agradeciéndole por lo que su versión en su universo hizo por ella. Logan, aprovechando el momento de nostalgia, le cuenta que él no es su Logan y explica por qué usa el traje de los X-Men. En su tierra, los X-Men fueron perseguidos por los humanos y aunque siempre fueron sus amigos, Logan los ignoró cuando le pedían que estuviera con ellos en la base. Un día, al regresar a la academia, encontró a todos sus compañeros muertos. En un arrebato de ira y culpa, atacó a cualquiera que se cruzara en su camino, sin importar si eran inocentes, niños o mujeres embarazadas. Usa el traje de los X-Men para no olvidar a sus amigos caídos. Laura, comprendiendo su dolor, le asegura que sin él no podrán lograr la misión que tienen por delante. Al día siguiente, el grupo avanza con un bazucazo de Blade, que marca el inicio del enfrentamiento. Logan emerge del maletero, decidido a detener a Cassandra. Durante la batalla, Wade y Logan logran llegar hasta ella, pero rápidamente son derrotados de nuevo. Cassandra se mete en la mente de Logan, confirmando su historia y ofreciéndole su ayuda si se une a ella. Justo cuando parece que todo está perdido, Laura lanza el casco de Juggernaut a Wade y Logan, permitiéndoles inhabilitar a Cassandra. En ese momento, Pyro aparece y le dispara en el estómago, alegando estar cansado de ella. Logan la noquea y, junto con Wade, hacen un trato con Cassandra. No la dejan morir si les ayuda a regresar a su mundo. A pesar de casi matarlos, ella acepta agradecida por haberle salvado la vida. Cassandra abre un portal usando un anillo de portales del Doctor Strange, que dice haber obtenido de una variante de Strange a la que mató. Antes de partir, Pyro revela que su ataque fue por órdenes de Paradox, quien había traicionado a Cassandra a pesar de tener un trato para encargarse de los podados. Deadpool y Wolverine caen justo en el auto que Peter estaba vendiendo. Mientras tanto, Paradox espera el momento adecuado para usar el destripatiempos, pero Cassandra, enfurecida porque no cumplieron su trato, utiliza a Pyro como carnada, terminando con su vida para llegar hasta Paradox. Cansada de todos, Cassandra se apodera del destripatiempos, con la intención de destruir todas las líneas de tiempo y quedarse solo con su limbo. Wade y Logan, conscientes de que el tiempo apremia, ven como un portal trae a Dogpal y Niceball. De repente también aparece la Deadpool Girl, aliada de Cassandra. En el momento decisivo, Wade usa a Niceball como escudo, a pesar de las recriminaciones de Logan. Deadpool le asegura que Niceball se regenerará, pero revela que esta versión no tiene esa habilidad. Wade aprovecha la situación para quedarse con las pistolas bañadas en oro y con Dogpal. Logan, emocionado por la oportunidad de enfrentarse a varias versiones de Deadpool, se lanza en una épica pelea junto a Deadpool. Golpes y caos se desatan con versiones de Deadpool luchando ferozmente. En medio de la batalla, Peter aparece vestido como Deadpool y pide paz, ganándose el apoyo de las Deadpools, ya que en todos los universos aman a su Peter. Este momento de distracción es perfecto para que Wade y Logan se escabullan para salvar la línea de tiempo, mientras el caos continúa detrás de ellos. De regreso con Paradox, Wade y Logan le exigen saber cómo detener a Cassandra, quien ahora posee el destripatiempos. Paradox les explica que la única forma de detenerla es desde el núcleo, un lugar hecho de material y antimateria.
lo que implica que quien se sacrifique morirá. Los dos discuten sobre quién debe hacerlo, pero Logan, reconociendo que su momento ha llegado y que no tiene a nadie esperándolo, decide sacrificarse para que Wade pueda estar con su familia. Sin embargo, Deadpool lo golpea y se encierra en la cámara del núcleo. Mientras Deadpool se prepara para realizar la misión suicida, Cassandra sigue ganando terreno y está a punto de destruir todo. Logan, incapaz de permitirlo, destruye la puerta del núcleo, entra y ayuda a Wade. Tomados de la mano, logran destruir a Cassandra, sacrificándose en el proceso. B-15, la nueva encargada de la TVA, aparece y confronta a Paradox, quien intenta justificar sus acciones diciendo que todo se salió de control y que fueron unos héroes quienes salvaron la situación. Wade y Logan desmienten sus mentiras, revelando la verdad sobre su intento de manipulación. Peter también aparece y su presencia deja encantada a B-15. La jueza encarcela a Paradox y felicita a Logan y Wade, expresando su asombro por cómo lograron restaurar una línea de tiempo tan caótica. Y tú te ves hermoso con ese traje. Como agradecimiento, B-15 le ofrece a Logan la opción de elegir a qué universo ir. Logan decide quedarse en el de Wade, y cuando están a punto de despedirse, Wade le ofrece un lugar para vivir. Además, X-23 ha sido traído de vuelta, lo que alegra a Logan. Con estas buenas noticias, Wade finalmente confiesa a Vanessa que todo lo hizo por ella. Vanessa parece entender el mensaje y hay un indicio de que podría haber un reencuentro en el futuro. El equipo, ahora con un nuevo comienzo, se prepara para enfrentar lo que venga, mientras Wade y Logan, junto con X-23, comienzan a construir una nueva vida en un universo que, a pesar del caos, ha sido restaurado. Y bien, ¿te quedaron golosinas? Si la respuesta es sí, te invitamos a ver más videos como este en nuestro canal. Suscríbete y dale like. Si la respuesta es no, igual suscríbete.